Ya. Humano no hicieron, bueno. Ya, bien. Perfecto. Entonces vamos a continuar con eso, ¿ya? Bien, 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 bien. Bien. Vamos a ver segunda parte de respiración. Bien. Vamos a ver esta segunda parte, que es la respiración humana. Profe, ¿qué debo saber en respiración humana? ¿Qué es lo que debo saber, profe, en respiración humana? Bueno, básicamente 3 puntos, ¿ya? Básicamente debemos saber los tipos de respiración, debemos saber intercambio gaseoso, transporte de gases, y 3, ventilación. Básicamente debemos manejar 3 puntos, 3 temas. Tipos de respiración, transporte de gases, o intercambio gaseoso, como quieran llamarlo, y ventilación. Así que empezamos con lo primero. Tipos de respiración. Tipos de respiración. A ver. Mira, vamos a hacer lo siguiente para que esto funcione mejor, ¿ya? Vamos a relacionar circulación con respiración. ¿Está bien? Vamos a juntar a los dos. Vamos a juntar la respiración con la circulación. De paso repasamos un poco. Por ejemplo. A ver. Si te pregunta para qué. ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Pero Elías, ¿está el Zoom? ¿Todo bien, Rachel? ¿Está? ¿Aló? Rachel. ¿Cómo estás, Rachel? ¿Qué tal? Se ha despertado musical, Rachel, hoy día, ¿no?
A ver. Bien, a ver, vamos a hacer una conexión de circulación con respiración. ¿Está bien? Bien, perfecto. Sí, sí, ya lo leí, ya lo revisé, ya leí el mensaje, no te preocupes. Bien. A ver, poco a poco, ¿está bien? A ver, dígame. En circulación, a ver, empecemos por ahí, ¿está bien? ¿Cuáles son los dos tipos de circulación? ¿Cuáles son los dos tipos de circulación? ¿Se acuerdan? Creo que lo vimos el sábado, ¿no? Sábado. Allá. No, 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 en humanos, en humanos. Gaby, en humanos. En humanos, en humanos. Exacto, Gaby. Menor y mayor. ¿Mm? Eso es. Eso es. Menor y mayor. Correcto. Correcto, correcto, correcto. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta. La circulación mayor, si ustedes recuerdan, es aquella que se da entre el corazón y el resto de los órganos, ¿cierto? Pero la circulación menor es aquella que se da entre el corazón y los pulmones. ¿Está bien? Corazón y pulmones. Entonces, vamos a empezar con esa circulación, con la circulación menor. Esa, donde el corazón le envía sangre a los pulmones y donde los pulmones le devuelven sangre al corazón. La circulación menor. La circulación menor. Bien, perfecto. O sea, por ejemplo, inicia en el ventrículo derecho
inicia en el ventrículo derecho, termina en la aurícula izquierda. Ventrículo derecho, aurícula izquierda. El ventrículo derecho, a través de la arteria pulmonar, y la aurícula izquierda a través de la vena pulmonar. Bien. Ahora, ¿recuerdan ustedes qué tipo de sangre le envía el corazón a los pulmones? ¿Qué tipo de sangre le envía el corazón a los pulmones? Bien, claro. Venosa, ¿cierto? Perfecto. Y envía sangre venosa. Porque el lado derecho del corazón tiene sangre venosa. Bien. Y gracias a eso, cuando respiramos, la sangre se oxigena, se transforma en sangre arterial, y como sangre arterial regresa al corazón a través de la aurícula izquierda. Y ahí se cierra ese primer circuito que nosotros llamamos la circulación menor. ¿Cuál es el objetivo de la circulación menor? ¿Cuál es el objetivo de la circulación menor? ¿Esto para qué sirve, amigos? Para oxigenar la sangre. Exacto, Sonali. Ya. Claro, el corazón le envía sangre venosa, recibe sangre arterial, sí, es para oxigenar la sangre. Bien. Pero ahora nosotros vamos a conocer un poco más el proceso, el mecanismo. ¿Cómo es que se realiza ese proceso? ¿Dónde específicamente? Bueno, en los pulmones encontramos estas unidades funcionales conocidas como los alvéolos. El alvéolo pulmonar. Y es el alvéolo el que recibe el aire cuando respiramos. Y es el que tiene la mayor concentración de oxígeno. O sea, por un lado tenemos al alvéolo. Por otro lado tenemos a los vasos sanguíneos. En este caso tenemos al capilar. Tenemos al capilar alveolar o capilar pulmonar, como quieras llamar. El capilar alveolar es el que trae la sangre. Es el que trae la sangre venosa. Es la continuación de lo que hace la arteria pulmonar. O sea, es sangre con abundante CO2, es sangre venosa. Y los dos van a encontrarse frente a frente. Alvéolos versus capilares. Alvéolo versus capilar. Bueno, ¿y qué es lo que va a pasar, profe? Otra vez, el alvéolo contiene aire, ¿ya? Y el capilar tiene sangre. O sea que van a estar frente a frente aire y sangre. Claro, va a haber un intercambio gaseoso aire-sangre. Bien. ¿Qué es lo que sucede? El oxígeno
pasa a la sangre. Y el CO2 pasa al alveolo. El oxígeno pasa a la sangre y el CO2 pasa al alveolo. Ahí está. De esa manera, si entra sangre venosa, entonces sale sangre arterial. Entra sangre venosa cargada con CO2, con poco oxígeno, y sale sangre arterial cargada con mucho oxígeno. Este intercambio que se da entre el alveolo y el capilar se conoce como la respiración externa. Esto se llama así, la respiración externa, o también le llaman así, hematosis. Hematosis. La respiración externa, hematosis. ¿Está bien? Una vez más, a ver. El primer intercambio gaseoso se va a realizar entre el alveolo y el capilar alveolar. El alveolo contiene aire, el capilar contiene sangre. El alveolo tiene abundante oxígeno, el capilar contiene abundante CO2. Y cuando se encuentran los dos frente a frente, el oxígeno difunde al capilar y el CO2 difunde al alveolo. Se hace el intercambio gaseoso. El oxígeno pasa a la sangre y el CO2 pasa al aire. De esa manera, si la sangre que entró es sangre venosa, al oxigenarse se transforma en sangre arterial. O sea, entra sangre venosa, sale sangre arterial, como lo decíamos acá, ¿no? El corazón envía sangre venosa y cuando respiramos se oxigena y regresa sangre arterial. Pues ese intercambio se da aquí entre alveolo y capilar y se conoce como la respiración externa o hematosis. Bien, a ver, primero, hasta ahí. ¿Todo claro? ¿Hay alguna duda? ¿Algo que no se entiende? ¿Algo que está fuera de la explicación? Cuéntenme. ¿Hasta ahí todo entendido? ¿Todo bien? Esto está pasando en los pulmones, recuerden. Esto pasa en los pulmones cada vez que respiramos. Bien, Gaby. Muy bien. Bien, Rich. Bien, Gabriela. Bien. Gabriela. Perfecto. Muy bien. Ahora vamos a ajustar algunos detalles. ¿Está bien? Vamos a ajustar algunos detalles. Bien. El oxígeno y el CO2 son gases. Y los gases pasan por las membranas de las células que están aquí involucradas, pero pasan por simple difusión. Pasan por simple difusión. ¿Está bien? Ahora, eso significa que pasan por transporte pasivo. Y el transporte pasivo, si nosotros lo recordamos, es cuando las sustancias van de las zonas de mayor concentración a las zonas de menor concentración. El CO2 pasa de zona de mayor concentración a zona de menor concentración. O sea, si me preguntan, en la respiración externa o hematosis, ¿dónde está más concentrado el oxígeno? Pues en el alveolo. Si me preguntan, ¿dónde está más concentrado el CO2? Pues en el capilar, en la sangre.
tomando en cuenta que ambos están pasando por transporte pasivo, o sea, respetando los principios de la simple difusión. Ahora, como esto es fisiología, no nos conviene decir tanto concentración. ¿Sabes qué nos conviene decir? Presión. O sea, si me dicen, en la respiración externa de matosis, entre alveolo y capilar alveolar, ¿dónde está la mayor presión? ¿Dónde está la mayor presión del oxígeno? En el alveolo. ¿Dónde está la mayor presión del CO2? En el capilar. ¿Está bien? O sea, solamente usen esa palabra en fisiología, presión. Bueno, ahí está, listo, perfecto. La respiración externa que la hemos emparejado con la circulación menor. Ahora, la circulación mayor. Esa que se da entre el corazón y los otros órganos. ¿Está bien? A ver, por ejemplo, el corazón le envía sangre arterial a los órganos y los órganos devuelven sangre venosa. Desde el ventrículo izquierdo sale la sangre arterial y en los órganos se realiza el intercambio gaseoso y regresa al corazón sangre venosa que llega a la aurícula derecha. Ya está. Listo. Vamos a hacerlo así. Sangre venosa, sangre arterial. Listo. Perfecto. ¿Cuál es el vaso sanguíneo que le lleva sangre a los órganos? La arteria aorta, la más importante del cuerpo humano. ¿Cuál es el vaso sanguíneo que devuelve la sangre a los órganos? Las venas cavas. ¿Cómo se llama esta circulación entre corazón y órganos? Circulación mayor. Ahí está. Primero, recordemos la circulación. Menor, corazón, pulmones. Mayor, corazón con el resto de los órganos. Bien. Listo. Ahora, ¿cómo es la respiración? Bueno, en este caso, en este segundo caso, el intercambio gaseoso va a ser entre el capilar tisular pero que siempre los capilares son los que hacen intercambio. Sí, son los capilares. Entre el capilar tisular y las células. O, si quieres, los tejidos. Ahí está. En este segundo caso, el intercambio gaseoso se va a dar en esta segunda respiración entre el capilar tisular y los tejidos. El capilar trae sangre arterial, sangre con mucho oxígeno. Los tejidos tienen abundante CO2
producto de su metabolismo. Las células, acuérdate, recuerda, las células hacen respiración celular, usan sus mitocondrias y generan CO2. Entonces los tejidos son ricos en CO2 y el capilar es rico en oxígeno. Ahora, la sangre que llega, obviamente, es sangre arterial, sangre oxigenada, sangre hiperoxigenada. Y el oxígeno difunde a las células. De la sangre pasa a las células. Y el CO2 pasa de las células a la sangre. Cosa que, si la sangre pierde oxígeno y gana CO2, se transforma en sangre venosa. Ahí quiero que vean que es al revés el otro caso. En el otro caso, entra sangre venosa y sale sangre arterial. Pero aquí no, aquí es al revés. Entra sangre arterial, el oxígeno difunde los tejidos y sale sangre venosa. Bien. Esta segunda respiración se llama la respiración interna. La respiración interna, también conocida como la respiración tisular. Listo. Profe, y en este caso también, cuando el oxígeno y el CO2 se intercambian, ¿también es por transporte pasivo? ¿También es por simple difusión? Sí, en ambos casos es por simple difusión. Nosotros sabemos por biología que los gases solo viajan por simple difusión. En este caso, eso sí, hay que resaltarlo, la mayor concentración del oxígeno está en la sangre y la menor en las células. En cambio, la mayor concentración del CO2 está en las células y la menor en la sangre, en la respiración interna tisular. Y, o si no, puedes decirle como te dije, ¿no? Te dicen, en la respiración interna, ¿dónde está la mayor presión del oxígeno? En la sangre. Cosa que de esa manera difunde a los tejidos. ¿Dónde está la mayor presión del CO2? En los tejidos. Cosa que de esa manera difunde a la sangre. Ahí está. Perfecto. O sea, miren, a ver, ahora vamos a entenderlo mejor, vamos a interpretar. ¿Está bien? Vamos a interpretarlo. Esto hay que interpretarlo, hay que entenderlo. A ver. Imaginemos esto, a ver. El cerebro. Nuestro querido e importante y fundamental cerebro. Dígame, ¿cómo llega? ¿Cómo respira el cerebro? ¿Cómo respira? ¿Cómo respiran las neuronas? ¿De dónde sacan el oxígeno las neuronas? ¿Quién oxigena a ese órgano, a esos tejidos? ¿Quién? ¿Quién los oxigena? ¿No? ¿De dónde sale todo el oxígeno para que este órgano tan importante para nosotros pueda funcionar? Que además les cuento que es uno de los órganos más irrigados.
es uno de los órganos más irrigados. Es uno de los órganos que más oxígeno debe recibir. Entonces, ¿de dónde recibe el oxígeno este órgano? Pues de la sangre. Pues de los capilares. De ahí. Del capilar. De la sangre. O sea, el oxígeno pasa de la sangre. Espérate. El oxígeno pasa de la sangre al cerebro. Y el CO2 pasa del cerebro a la sangre. Ya, todos los órganos de nuestro cuerpo reciben oxígeno de la sangre. La misión de la sangre es oxigenar los órganos. El cerebro, la piel, los músculos, los huesos, los intestinos, el hígado, el páncreas, los riñones, todos reciben oxígeno de la sangre. Cuando los órganos hacen intercambio gaseoso con la sangre, eso se llama respiración interna o respiración tisular. Y los gases difunden o pasan por simple difusión. ¿Está bien? Entonces, la misión de la sangre es oxigenar. Ahora, por eso les hago esta pregunta. Ahora ustedes díganme, para que la sangre pueda hacer eso, ¿qué tipo de sangre entra? ¿Qué tipo de sangre entra y qué tipo de sangre sale? A ver, en la respiración interna. ¿Qué tipo de sangre entra? Arterial y sale venosa. Claro, exacto. Bien, Sonali, bien, Yulisa. Obviamente, ¿no? Si va a oxigenar, tiene que ser sangre arterial, hiperoxigenada, con mucho oxígeno. Y después de repartir todo ese oxígeno, pues sale como sangre venosa. Ya. Pero la pregunta es ahora, ¿y la sangre? ¿De dónde sacó ese oxígeno? ¿De dónde sacó ese oxígeno? Claro, de los pulmones, ¿no? Se supone. O sea, se supone que la sangre se oxigenó en los pulmones. Entonces, los alvéolos también realizaron su intercambio gaseoso. También. En los alvéolos, el oxígeno pasó del alvéolo a la sangre y el CO2 de la sangre al alvéolo. Cosa que de esa manera la sangre se oxigenó y se distribuyó a los tejidos. Claro, con el corazón de por medio, pues, ¿no? Pero básicamente en bruto es así, pues. O sea, en bruto es el alvéolo, los pulmones, los que oxigenan la sangre para que luego la sangre oxigene a los tejidos. Por eso es que decimos que hay dos tipos de respiración. Hay una primera respiración en los alvéolos y hay una segunda respiración en los tejidos. Primero hay que oxigenar la sangre y segundo hay que oxigenar a los órganos. ¿Está bien? Por eso hay dos respiraciones, porque hay dos intercambios gaseosos. Recuerden que la definición de respiración es, la respiración es el intercambio gaseoso entre el medio y las células. ¿Está bien? Es el intercambio gaseoso entre el medio y las células. Entonces,
La primera respiración es alveolo sangre, respiración externa. La segunda respiración es sangre órganos, la respiración interna. ¿Está bien? ¿Sí? Ahí mejor lo entienden. No sé si están entendiendo esto, chicos, porque es importante que entiendan la mecánica. ¿Sí? Bien, bien, Karen. Bien. A ver. Vamos a ver. Uh-huh. Uh-huh. Mira, de repente esto nos puede ayudar. A ver, déjame ver, ¿ya? Para repasar una vez más. Para repasar una vez más. A ver. Buen día para todos. Hoy día juega Perú, muchachos, no están contentos por eso. ¿Mm? A ver, ¿qué les parece eso? A ver, denle un vistazo. Dale un vistazo a Anderson, a ver qué tal. Mm. Mira, dale un vistazo primero, ¿ya? Siempre dale un vistazo. Ahora dime, por ejemplo, acá. Por ejemplo, aquí. Esto sería la respiración. Déjame ver. Esto sería la respiración externa, ¿cierto? Externa, aquí arriba. Y abajo estaría la respiración interna, ¿cierto? Ya. Entonces, vean primero el caso del oxígeno. Sigan al oxígeno. Vean cómo el oxígeno pasa del, bueno, pulmón o alveolo a la sangre. Va al corazón, al lado izquierdo, como dice ahí, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, a través de las venas pulmonares, sale por la arteria aorta y va a los tejidos. Y abastece de oxígeno a los tejidos, realizando la respiración tisular. Y ahora luego sigan el recorrido del CO2. El CO2 sale del tejido, va a la sangre, a través de las venas cavas, llega al corazón, al lado derecho, aurícula derecha, ventrículo derecho, y a través de la arteria pulmonar va a los pulmones, a los alveolos, y se completa el intercambio. Ahora lo ven ahí mejor, está más comprensible ahí. ¿Qué dicen? Bien. O sea, la idea, Sofía, es entender que hay dos tipos de respiración. ¿Está bien? Está bien. Hay que entender que hay dos tipos de respiración, que nosotros respiramos dos veces. ¿Por qué? Porque recuerden que la respiración tiene dos tipos. Hay respiración directa e indirecta. Los animales que tienen respiración directa solo respiran una vez. Pero nosotros tenemos respiración indirecta, o sea, respiramos dos veces.
y nosotros respiramos dos veces. Nosotros respiramos dos veces porque tenemos órganos respiratorios. Todos los animales que tienen órganos respiratorios son los que presentan este tipo de respiración. Y nosotros obviamente estamos en esa lista, ¿no? Por eso les digo, eh, no entiendo esa pregunta. Respiración indirecta tenemos nosotros. O sea, a ver. Ese es el problema. A ver, vamos a verlo acá. A ver, otra vez. La respiración tiene dos tipos en los animales. La respiración puede ser directa o puede ser indirecta. ¿Cuándo es indirecta? Cuando el animal tiene órganos respiratorios, porque no todos tienen órganos respiratorios. Por ejemplo, directa tienen los poríferos, que no tienen órganos, los nidarios, los platelmintos y los nemátodos. Ellos tienen respiración directa, porque no tienen pulmones, no tienen branquias, no tienen tráquea, no tienen ningún órgano respiratorio. Entonces, ellos realizan un solo intercambio. Cuerpo, aire, listo. En cambio, los animales que tienen respiración indirecta son aquellos que tienen órganos respiratorios. Ahí están los moluscos, los anélidos, los artrópodos, los equinodermos y los cordados que somos nosotros. Ahora, ¿por qué le decimos indirecta? Porque realizamos dos respiraciones. Una primera respiración con la circulación y la segunda respiración, o sea, una primera respiración es de los órganos respiratorios con la sangre y la segunda respiración de la sangre con los tejidos, como lo hemos visto hace rato, pues, ¿no? O sea, como lo estamos viendo hace rato. Aquí, pues, ¿no? En este gráfico que nos ayudó un poquito más. Ahí está. Entonces, acá tú estás observando una primera respiración, utilizando al pulmón como intermediario. Es pulmón-sangre. Y una segunda respiración que es sangre-órgano. Por eso le decimos respiración indirecta. ¿Está bien? Y ya, otra vez, revisen, otra vez vean la relación. Pues el oxígeno, cómo circula y pasa al tejido, previo paso por el corazón, y el CO2 sale del tejido, corazón, pulmón. ¿Está bien? Ahí está, listo, creo que eso ya está. Ya está, ya, listo. Listo. Pueden capturar ahí si desean. Bien, entonces, punto número 1. Tipos de respiración. Tipos de respiración.
2. Transporte de gases. Transporte de gases. Bien. Oxígeno CO2. A ver, empecemos con el oxígeno. Empecemos con el caso del oxígeno. ¿Cómo viaja el oxígeno? ¿Cómo viaja el oxígeno en la sangre, profe? Bien. El oxígeno viaja en la sangre unido a la hemoglobina. Unido a la hemoglobina. Formando esto que se conoce como la oxihemoglobina. Entonces, el oxígeno viaja así, en la sangre, bajo la forma de oxihemoglobina. Profe, ¿no puede viajar solo en la sangre? No. Los gases no pueden viajar solos en la sangre. ¿Por qué? Porque el mayor componente de la sangre es el agua, y el agua no disuelve gases. Recuerden que el agua disuelve compuestos polares, pero el agua no puede disolver gases, porque los gases son apolares. Entonces, si el agua no lo puede disolver, tampoco lo puede transportar, porque ustedes recuerden que cuando el agua disuelve, el objetivo de disolver es transportar la sustancia. El agua solo puede transportar lo que disuelve, pero los gases son insolubles en agua. Los gases son apolares y no atraen al agua. Entonces, los gases no pueden viajar en el agua. El agua no transporta gases. Para eso hacen falta pigmentos respiratorios. Por ejemplo, ustedes han revisado a los animales. ¿Cuál es el pigmento respiratorio de los moluscos? ¿Se acuerdan? ¿Cuál es el pigmento respiratorio de los moluscos? La hemocianina, exacto. Entonces, los animales, para poder transportar gases, necesitan de pigmentos respiratorios, que son proteínas, en realidad. En el caso nuestro, en el caso humano, en el caso de los vertebrados en general, los vertebrados utilizan como pigmento respiratorio a la hemoglobina, la proteína hemoglobina. Entonces, los gases deben combinarse con esa proteína. Entonces, en este caso, cuando el oxígeno se combina con la hemoglobina, se forma la oxihemoglobina. Y bajo esa forma es que viaja en la sangre.
unido a la hemoglobina. Bien. ¿Cómo viaja el CO2, profe? ¿Cómo viaja el CO2? Mira, el CO2 es un poquito más complicado para ser transportado. Es un poquito más complicado. El CO2 viaja de tres maneras. Primero, disuelto en plasma. Ojo, en plasma, no en agua. El plasma tiene otra composición. Así viaja el 10% del CO2. O sea, no es una cantidad importante. Disuelto en el plasma sanguíneo. 2. El CO2 también se une a la hemoglobina. También se une a la hemoglobina. Y ahí forman, cuando se une, un compuesto llamado así, carbamino hemoglobina. Eso representa el 20%. O sea, tampoco es una cantidad importante. 10% del CO2 viaja disuelto en plasma y 20% unido a la hemoglobina formando la carbaminohemoglobina. 3. El CO2 reacciona con el agua. Ojo, reacciona, no que se disuelva. Y se forma el ácido carbónico. Pero el ácido carbónico es muy inestable. Así es que rápidamente se rompe y se forma bicarbonato más protones. Ion bicarbonato más protones. Ya, repito. El CO2 reacciona con el agua y se forma el ácido carbónico. Pero el ácido carbónico es muy inestable. Y rápidamente se rompe liberando bicarbonato y protones. Y así, bajo la forma de bicarbonato, es que viaja el 70% del CO2. Esa fue pregunta de admisión. Porque admisión siempre pregunta fisiología. Admisión le preguntaba a los chicos en el 2014, ¿cómo viaja principalmente el CO2? Y la respuesta, como bicarbonato. 10% disuelto en plasma, 20% como carbaminohemoglobina y 70% como bicarbonato. Principalmente como bicarbonato. Son las tres formas en que puede viajar el CO2. Con cada uno con sus grados de importancia. Profe, ¿por qué? O sea, porque obviamente hay una razón. O sea, todo en biología tiene una razón. Las células hacen estas cosas porque tienen objetivos. ¿Por qué viaja como bicarbonato? ¿Por qué le conviene viajar como bicarbonato? Bien, mira. El bicarbonato es importante
es importante que se forme bicarbonato. Porque el bicarbonato actúa como buffer. Pregunta de admisión también. Profe, ¿y qué cosa es un buffer? Un buffer es un amortiguador de pH. Un buffer es un compuesto que evita los cambios bruscos de pH. Algo que obviamente a la sangre le interesa, porque la sangre transporta muchos compuestos. En la sangre viajan muchas proteínas, tú lo sabes. Para empezar, estas que hablamos todos los días, ¿no? Los anticuerpos, los que nos defienden contra las enfermedades. Y tú sabes también, tú sabes por bioquímica, que las proteínas son muy sensibles a los cambios de temperatura, a los cambios de pH. Entonces, una de las cosas que la sangre no quiere es que cambie el pH, porque eso afectaría severamente a las proteínas que tiene dentro. O sea, dañaría irreversiblemente a sus proteínas, que son todas funcionales. O sea, eso nos podría matar para empezar. Normalmente la sangre tiene un pH neutro, o sea, es casi neutro, es ligeramente básico, es 7,2, 7,3. Pero el pH de la sangre no puede subir ni puede bajar. Cuando sube o cuando baja, eso simplemente mata a la persona. Eso se conoce como acidosis cuando baja. Y esa es una de las causas de muerte de las personas. Así es que, si me preguntan, como preguntó Admisión, ¿por qué quieren formar bicarbonato? Pues quieren formar bicarbonato para utilizarlo como buffer, para que evite los cambios bruscos de pH y no dañe severamente a las proteínas sanguíneas. Esa es la razón. ¿Está bien? Ahí tenemos las dos formas en las que viajan, bueno, las formas en las que viajan los gases. Ahora, un comentario final. El monóxido. El monóxido. El monóxido. Producido, por ejemplo, por los vehículos, producido por la combustión. Cuando quemamos algo, generamos monóxido. Humo. Ya. ¿Qué pasa cuando una persona respira humo? Bueno, el monóxido también se combina con el hemoglobina. El monóxido también se combina con el hemoglobina. Lamentablemente para nosotros, también se combina con el hemoglobina. Y produce una sustancia llamada así, carboxihemoglobina. 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 ¿Está bien? La diferencia de esta sustancia con las otras es que esta sustancia es tóxica.
es tóxica, produce adormecimiento. Esta es la diferencia. Pero ¿qué tan tóxica puede ser? Es tan tóxica que nos podría matar. Hay mucha gente que consciente o inconscientemente se ha matado por inhalar humo. O sea, por ejemplo, creo que muchas veces, bueno, lo que yo he leído ha sido inconscientemente, ¿no? Hay gente, por ejemplo, que entra a su cochera, que suelen ser espacios muy cerrados y poco ventilados, sin luz, sin ventanas, ¿no? Las cocheras son así, no necesitan ventanas. Las cocheras no necesitan ventilación. Entonces hay gente que entra a sus cocheras y deja el carro prendido. Por ejemplo. Dejan el carro prendido. No sé, para escuchar la radio, dicen. Escuchó la radio, dejan el carro prendido. Pero en un espacio cerrado, sin ventilación, la cochera se va llenando de humo. Y la persona respira el humo, respira el monóxido. Como el monóxido no tiene olor, entonces no lo detecta, no se da cuenta. Y va respirando, 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 y su sangre se va llenando de carboxihemoglobina. Y eso le produce adormecimiento. Y se va quedando como dormido. Pero en realidad no está durmiendo. Se está muriendo. Es como que entra en coma. Entonces se queda dormido. Y bueno, horas después lo encuentran ahí, muerto por asfixia. Y ha habido muchos casos de esos en los que las personas, bueno, no toman en consideración este punto y producen monóxido en un espacio cerrado. Lo mismo sucede, por ejemplo, si quieres prender la parrilla dentro de la casa. O sea, yo sé que a veces tenemos problemas de espacio, ahora más, pero prender la parrilla dentro de la casa no es lo más conveniente, porque toda la casa se llena de humo. Y si no hay ventilación, cosa que a mucha gente le gusta vivir encerrados en su casa siempre, cuando llegue el invierno, cierran todas las ventanas, todas las puertas, todo. Entonces imagínate encima prender una parrilla. Entonces eso tampoco es muy recomendable, ¿no? O sea, ha habido casos en que la gente sufre de este problema de asfixia, ¿no? Por la generación de este compuesto. Entonces, este compuesto lamentablemente también se mezcla. Ahora, no es normal, lo he puesto aparte. Lo normal es que la sangre transporte oxígeno y CO2. ¿Está bien? Capturen ahí, chicos. Entonces ahí tenemos tipos de respiración, que puede ser respiración externa e interna, y tenemos transporte de gases, cómo viaja el oxígeno, cómo viaja el CO2. El tercer punto es la ventilación. La ventilación.
Ventilación. Profe, ¿qué cosa es ventilación? ¿Qué cosa es ventilación? ¿Qué cosa es la ventilación? Bien. La ventilación es el intercambio de, bueno, el flujo de aire a través de los pulmones. La ventilación es el flujo de aire a través de los pulmones, es la entrada y salida del aire de los pulmones. El aire entra en los pulmones, el aire sale de los pulmones, a ese flujo se le llama ventilación. ¿Está bien? Eso es ventilación. Cuando el aire entra en los pulmones, a eso le decimos así. Inspiración. Cuando el aire sale de los pulmones, le decimos así. Expiración. Ahí está. Entonces, la ventilación tiene dos etapas. La inspiración, cuando el aire entra a los pulmones. La expiración, cuando el aire sale de los pulmones. Dos etapas. Bien. Bien. A ver, inspiración. ¿Cómo es la inspiración? ¿En qué consiste la inspiración? La idea aquí es que el aire entre al pulmón. Esa es la idea. Que el aire entre al pulmón, a los pulmones. Y en la expiración es lo contrario. En la expiración, la idea es que el aire salga de los pulmones. Ahí está. Entonces, eso primero. ¿Está bien? Inspiración, expiración. Bien. Ahora, el asunto es aprender cómo sucede eso, cuáles son los mecanismos fisiológicos que permiten la entrada y la salida del aire de los pulmones. Esa es la idea. Ese es el plan. Mira, esto hay que enfocarlo desde el punto de vista fisiológico, desde fisiología. Esto es a través de presión, de la presión del aire. Ya, a ver, dime, en el caso número 1. En el caso número 1 se va a enfrentar la presión atmosférica y la presión pulmonar.
Dime. A ver. En el caso número 1 se enfrenta la presión atmosférica, la presión pulmonar. Si el aire entra a los pulmones, si el aire entra a los pulmones, ¿quién tiene la mayor presión? ¿Quién tiene la mayor presión? ¿Qué dicen ustedes? ¿Dónde está la mayor presión? ¿Cuál es la mayor presión? ¿La atmosférica o la pulmonar? Bien, perfecto. Perfecto. Walter. Mira, ¿sabes qué recuerdo con esto? Recuerdo que al principio, bueno, hasta hace poco seguramente, o tal vez hasta ahora, solo que ya no hay esa presión que había antes, ¿no? ¿Te acuerdas el año pasado, cuando empezamos con esto de las mascarillas? Algo que fuimos haciendo poco a poco, ¿te acuerdas? No fue tan rápido. Yo me acuerdo que, bueno, para empezar, yo recuerdo que en mi casa no salí, porque tenía justo víveres, y esa primera quincena, creo, salí muy poco para hacer las compras. Esos primeros 15 días de cuarentena, ¿te acuerdas? Que al principio era divertido la cuarentena, que era toda una experiencia. Ahora ya no es divertido, ahora ya es caótico, estresante, molestoso, irritante, ¿no, Gaby? Pero al principio, los primeros 15 días, había mucho miedo, obvio, pero en cierta forma romper nuestras rutinas parecía algo interesante. Y no todos salían. eh, en mi casa éramos 3 personas y salía solamente yo, que era, claro, también. Y yo era el encargado de hacer las compras, porque eso es lo que dictaba. Pues obviamente todos no vamos a salir, pero acuérdate que los niños y las personas mayores salieron muy poco esa época, ¿te acuerdas? Era muy raro verlos en las calles, ¿no? A los chicos. Los chicos se han pasado, ¿verdad? Años, todo un año encerrados, o algunos más, algunos más. Es muy raro ver chicos en la calle, ¿no? Los chicos se han pasado bastante tiempo encerrados. Yo no sé cómo estarán estos muchachos. Sí, es muy raro. Pero recuerdo que en esa primera etapa recién estábamos buscando mascarillas que usar. O sea, muy poca gente usaba mascarillas, pero ya rápidamente la gente empezó a utilizarlas. Pero siempre habían personas, Anderson, la verdad que es lamentable, pero la gente que decía, no, porque si me pongo mascarilla. Claro, claro, sí. Yo también fui el primero sin mascarilla. Me acuerdo que fui al mercado sin mascarilla, no tenía mascarilla y no había tampoco. Yo recién, me acuerdo que ese día que salí en la tarde encontré mascarillas, recién. No había, pues estaban agotadas en la farmacia. Todo que subió de precio, el alcohol y todo subió de precio, están, no sé qué precio le habían puesto. Ahora ya es muy sencillo encontrar. Claro, ahora ya las cosas han cambiado, pero en el primer momento era muy difícil, fue muy difícil. El asunto es que hay gente que decía, hay gente que piensa, ¿no? Hay gente que piensa que, eh, que la mascarilla, o sea, si se pone mascarilla, respira CO2. Así decía, no, si yo pongo, respiro mi CO2. Obviamente,
Obviamente, chicos, eso por decir así en términos pequeños, es un error. Nadie puede respirar CO2. Ningún humano puede respirar CO2. ¿Por qué? ¿Por qué, profe? ¿Por qué es imposible? ¿Por qué es improbable? Es imposible y es improbable porque es un tema de presiones. Dime, si yo abro la llave del gas, ¿el gas sale o el aire entra? O las dos cosas. ¿Tú qué dices? A ver. ¿Hay alguna posibilidad que si yo abro la llave del gas, el aire entra al balón? ¿Tú crees que el aire puede entrar al balón? No. Obviamente que no. Porque es un tema de presiones. Los gases, como muchos compuestos, van de zonas de mayor presión a zonas de menor presión. Si tú abres la llave del gas, el gas tiene que salir, porque el balón tiene la mayor presión y el aire tiene la menor presión. El gas sale, no hay forma que el aire entre. Es un tema de presión. Entonces, nosotros producimos CO2. Nosotros somos más en CO2. El aire es menos. Entonces, el CO2 solo puede salir. ¿Cómo va a entrar? ¿Cómo podría un humano respirar? Para que un humano respire CO2, quiere decir que sus células no hacen metabolismo. O sea, no es un ser humano, no sé qué podría hacer. Una planta sí puede permitir la entrada de CO2. Claro. Claro, entonces de repente los periodistas entrevistaron a plantas y dijeron, no, porque si tapo, mis estomas no puedo respirar. Imagino que será eso. Porque hacemos respiración celular, Sofía. No sé si tú recuerdas, Pizarrita, esto es un trabajo para Pizarrita. No sé si recuerdan, no sé si recuerda, Sofía, que todas nuestras células tienen mitocondrias. No, Sofía. No, Sofía. No sé si tú recuerdas que todas nuestras células tienen mitocondrias. No sé si recuerdas a la respiración celular. ¿Te acuerdas de la respiración celular? ¿En qué consiste la respiración celular? La respiración celular es ese mecanismo mediante el cual nosotros oxidamos compuestos orgánicos. Entonces, el azúcar que comemos, la glucosa que comemos, todos tus alimentos van a las mitocondrias lo oxidan y liberan CO2. ¿Te acuerdas que por cada glucosa eran 6 CO2? Entonces, todas nuestras células hacen respiración celular. Todas las células generan CO2 por las mitocondrias. El CO2 viene de las mitocondrias, el CO2 viene del metabolismo. Entonces, si nosotros somos generadores de CO2, si nosotros somos la fuente de CO2, si nosotros somos el balón de CO2, ¿por qué el CO2 entraría? Solo puede salir. Ningún humano puede respirar CO2. Eso no tiene lógica, en serio. No tiene ninguna lógica. Algunos decían, no, pero entra menos oxígeno. Tampoco es cierto. ¿Por qué entraría menos oxígeno?
La mascarilla bloquea el paso de partículas, no del oxígeno. La mascarilla no bloquea el oxígeno, es una molécula muy pequeña. Es absurdo también. Es absurdo. O sea, pero nosotros escuchábamos eso. Nosotros no respiramos nitrógeno, Sofía. Está bien. Nosotros no respiramos nitrógeno, Sofía. Tú acabas de ver respiración, ni mencioné el nitrógeno. Hasta te hablé del monóxido, pero nitrógeno no. No respiramos nitrógeno. Ninguna planta, nadie puede respirar nitrógeno, salvo algunas bacterias. Claro, pero el asunto es ese, pues, ¿no? Que la gente dice, bueno, algunos, la verdad que dolía los oídos escucharlos. Si me pongo mascarilla, voy a respirar CO2. Eso es materialmente imposible. Eso no solamente es antibiológico, es antifísico también. Porque la mayor presión del CO2 la tenemos nosotros somos balones de CO2. Ahora, vuelvo a preguntar, porque aproveché para explicarte el tema de las presiones. Vuelvo a preguntar, si el aire entra a los pulmones en la inspiración, ¿dónde está la mayor presión del aire? Afuera, dentro. ¿Cuál es la mayor presión? ¿La atmosférica o la pulmonar? ¿Cuál es la mayor presión? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Dónde está la mayor presión? Bien. Chicos, otra vez, una vez más. A ver, una vez más. Esto no debería ser tan complicado. Los gases pasan de zonas de mayor presión a zonas de menor presión. Así como el transporte pasivo, ¿se acuerdan? Los gases van de zonas de mayor presión a zonas de menor presión. De más a menos. Entonces, por lo tanto, si el aire está entrando a los pulmones, es porque la presión atmosférica es mayor que la presión pulmonar. Porque el aire debe ir de zonas de mayor presión a zonas de menor presión. Y lo mismo sucede aquí. Porque aquí también va a haber presión atmosférica y aquí también va a haber presión pulmonar. Hay dos presiones aquí. Pero en este caso, como el aire está saliendo, entonces los pulmones tienen más presión. O sea, la presión pulmonar es mayor que la presión atmosférica. Ahí está. O sea, el aire entra y sale por un tema de presiones. No, pero Sofi, yo hablé del CO2. Cuidado, ahora estoy hablando del aire. Una cosa es aire, otra cosa es CO2. Claro, yo hablé del CO2. Yo lo que expliqué fue por qué las personas dicen que van a respirar CO2. Los humanos no respiramos CO2. El CO2 solamente sale, no entra.
¿Está bien? El que entra es el oxígeno. Ahora, yo pregunté, en la explicación fue el CO2. Ahora estoy hablando del aire. Hablo del aire. Ya no hablo del CO2 ni del oxígeno. Hablo del aire. Y el aire es una mezcla de gases. ¿Está bien? Hay que ver un poquito la diferencia. Ahora, en este caso, en la inspiración, si el aire entra, entonces es porque la presión pulmonar es baja. Si el aire sale, es porque la presión pulmonar es alta. Es decir, la entrada y la salida del aire de los pulmones depende de la presión pulmonar. Entonces, durante la inspiración, la presión pulmonar debe disminuir. Durante la inspiración, la presión pulmonar disminuye. Y durante la expiración, la presión pulmonar aumenta. Entonces, son los pulmones los que deben cambiar su presión. Son los pulmones los que deben variar su presión para que el aire pueda entrar o pueda salir. Si los pulmones bajan su presión, el aire entra, inspiración. Si los pulmones suben su presión, el aire sale, expiración. Ahora, el tema es ese. ¿Y cómo van a hacer los pulmones para variar su presión? ¿Cómo hacen los pulmones? ¿Cuáles son los mecanismos que les permiten a los pulmones variar su presión? Ya, mira. Para eso se utilizan los músculos respiratorios. Y en este caso, el principal músculo respiratorio es el diafragma. Que se ubica debajo de los pulmones, en esta zona que nosotros conocemos como la boca del estómago. El diafragma es el principal músculo respiratorio que separa la cavidad torácica de la cavidad abdominal. O sea, cosa que aquí, en esta cavidad, solo están los pulmones, el corazón, y debajo ya está pues el estómago, los intestinos, hígado, páncreas, vasos, riñones, etc. ¿Está bien? El que marca la diferencia entre los dos es el diafragma, el principal músculo respiratorio. Entonces, ese músculo es crucial. Ese músculo es crucial. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Claro, 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 claro. O sea, para que lo tengan en cuenta, porque a veces no conocemos a este músculo que es clave para que nosotros podamos respirar. A veces, por ejemplo, cuando una persona recibe un golpe ahí, también tiene o pierde un poquito esa capacidad. Uh-huh. A ver. Uh-huh. Vean esto, vean esto. Ahí está, fíjense. Uh-huh. Ese es el diafragma. Este es el diafragma. Vean que separa la cavidad torácica de la cavidad abdominal. Uh-huh. O sea, acá arriba están los pulmones, el corazón, acá está el estómago, intestinos, hígado, páncreas, riñones, vaso, etc. Este es el músculo que nos parte en dos, nos parte a la mitad. Es el músculo que nos parte a la mitad. Ya. Ese músculo
es fundamental para que nosotros podamos respirar. Entonces, ¿qué es lo que hace ese músculo? ¿Qué es lo que hace ese músculo para que nosotros podamos respirar? Es el mismo músculo que a veces los cantantes tienen que entrenar un poco más. No sé si ustedes han escuchado eso, ¿no? O sea, obviamente para cantar hay que saber respirar, pues, ¿no? Claro, sí. Para cantar hay que saber respirar, hay que manejar ese músculo. Los cantantes lo que hacen es manejar justamente ese músculo, el diafragma, para poder hablar, cantar, sacar notas altas, notas bajas. No sé, yo no sé cantar, así que normal. No sé cantar. A ver, así que a eso hay que, eso lo manejan ellos. Está bien. Ahora, ¿qué es lo que hace este músculo? ¿Está bien? Muy bien. Andrés, no sé qué me escribió. Eso de respiración torácica, eso es la ventilación, justamente. ¿Está bien? Es la ventilación. Es la entrada y salida del aire a los pulmones, o en este caso del tórax. Porque justamente pasa esto, mira. Mira. Si queremos que la presión pulmonar baje, si queremos que la presión pulmonar baje, para que el aire pueda entrar, entonces el diafragma debe descender también. El diafragma debe descender, desciende, baja. Para eso debe contraerse. Se contrae y desciende. Cuando el diafragma desciende, baja, la cavidad torácica aumenta. La cavidad torácica aumenta. Y eso le permite a los pulmones dilatarse. Los pulmones se dilatan, aumentan su volumen. Y como los pulmones aumentan su volumen, entonces eso provoca que baje la presión. A mayor volumen, menor presión. Esa es la idea, ese es el truco, ese es el plan. ¿Está bien? Ese es el truco. Mira, vamos a verlo así. Vamos a verlo de muchas maneras, ¿está bien? Vamos a verlo de muchas maneras. Porque esto hay que aprenderlo. Esto es fisiología. La agraria preguntan fisiología. Ese es el tema. Anatomía no. Tipos de bronquios, esas cosas no. Por ejemplo, aquí. A ver. Ya, mira, quiero que veas esto. Quiero que veas el primer dibujito que le llamaré A. Mira el diafragma. Quiero que veas el diafragma que está aquí abajo. Mira el diafragma. Ya. El diafragma está bajando, ¿lo ves? La flecha apunta hacia abajo. Ahora, como el diafragma está bajando, quiero que veas la cavidad. Mira la cavidad. Cómo aumenta de tamaño. En cambio, fíjate en el caso B. Fíjate en B. El diafragma sube. ¿Te das cuenta? Sube. Y quiero que veas la cavidad. Se hace más angosta, más pequeña. O sea, cuando el diafragma baja, el tórax aumenta su tamaño. Cuando el diafragma sube, el tórax disminuye su tamaño.
¿Está bien? Eso es lo que le llamaste hace un rato, no sé quién me preguntó, respiración torácica. Es eso. El tórax aumenta su volumen, baja su volumen. Tú estás respirando ahorita, te puedes dar cuenta de eso. Te puedes dar cuenta cuando respiras, cuando el aire entra, cómo aumenta el volumen del tórax. Claro. Y cuando expiras, cómo baja. Claro, Gaby, hace rato es eso, pues. Claro, exacto. Ya, entonces, otra vez, toma dos. Toma dos. Necesitamos que el aire entre. El aire tiene que entrar. Para eso hay que bajar la presión. Ya. Para bajar la presión, el diafragma desciende, se va hacia abajo. Se contrae y se va hacia abajo. Eso hace que la cavidad aumente. Como la cavidad aumenta, el pulmón, los pulmones se dilatan, aumentan también. Y como aumenta el volumen pulmonar, la presión cae. En cambio, lo contrario, en la expiración, queremos que la presión suba. Entonces, para eso, el diafragma sube. El diafragma sube. Como es un músculo, se relaja. Se relaja y sube. Como sube, la cavidad torácica disminuye. La cavidad torácica disminuye. Y eso comprime a los pulmones. Los pulmones se contraen. Y como los pulmones se contraen, baja su volumen, la presión aumenta. Y el aire sale. Inspiración, expiración. ¿Está bien? Ahí lo que hay que manejar, chicos, es el tema de las presiones. Las presiones. Mira, tengo esta botellita que es mi alcohol. Todos tenemos alcohol, creo, en casa, aunque la verdad ya no lo uso mucho. Me lo tengo desde enero, creo, y ya no le he gastado. No lo uso mucho. Ya, pero mira. A ver. Aquí dentro hay aire, ¿cierto? Sí, profe. ¿Y tiene una presión o no? Sí, que sea una presión X. Está bien. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa si yo presiono a esta botella? Dime, ¿qué está pasando con su volumen si la presiono, si la comprimo? ¿Qué pasa con su volumen? ¿Aumenta o disminuye? Claro, disminuye. Y por lo tanto, ¿qué pasa con la presión del aire que está dentro? ¿Se mantiene, aumenta o disminuye? ¿Qué pasa con la presión del aire? Aumenta. Claro, o sea, si yo comprimo esto, si yo comprimo, entonces la presión aumenta y el aire sale, ¿no? O sea, por ejemplo, si esto está abierto y yo lo presiono, ¿escuchas? ¿Escuchas? ¿Ves? El aire sale. Lo comprimo y el aire sale, porque obviamente tiene menos volumen y tiene más presión. Pero cuando lo suelto, ¿qué va a hacer el aire? Si lo suelto. Vuelve a entrar, ¿cierto? ¿Te das cuenta? No sé si ustedes se dan cuenta de eso. Bueno, alcohol ahora, por ejemplo. Entonces, esto es igual. Presionas, el aire sale. Dilatas, el aire entra. Presionas, el aire sale.
porque la presión aumenta. Dilatas, el aire entra porque la presión disminuye. Ahora, si me dices por qué sube o baja, pues el diafragma. La presión disminuye porque el diafragma desciende. La presión sube porque el diafragma sube. Como es músculo, cuando baja se contrae y cuando sube se relaja. Cuando baja la presión es porque la cavidad torácica aumenta y los pulmones se dilatan. Cuando sube la presión es porque la cavidad torácica disminuye y los pulmones se comprimen. Chicos, yo no sé si lo entendieron. Ya, perfecto. Muy bien, Walt. Ahora les hago una pregunta. Estornudar. ¿Qué es estornudar? ¿Inspiración o expiración? ¿Qué dicen ustedes? A ver. ¿Qué es estornudar? ¿Inspiración o expiración? O ambos, dice María. Ah, Sofía dice que es expiración. ¿Qué dice? A ver, ¿qué dice Gaby? ¿Qué dice Rachel? ¿Dónde está Rachel? Hace rato puso música, Rachel. Está por ahí. Estará bailando seguramente. ¿No, Rachel? Ah, la pregunta. Estornudar. Estornudar. ¿Qué es estornudar? ¿Inspiración, expiración o ambos? Bueno, ambos han puesto ustedes como alternativa. Puso el reggaetón, Rachel, tempranito, nada más. Esa Rachel. Ah, pero estornudar, amigos, estornudar, o sea, tú te refieres a todo el proceso. Estornudar es cuando expulsas, ¿cierto? Cuando tienes ese picazón en la nariz, ¿cierto? Y expulsas el aire y salpicas por todos lados, ¿no? ¿Cierto? Claro. Entonces, es la expiración, estornudar y toser también es expiración. Claro, es expiración, porque tú estás expulsando el aire. Es expiración, toser y estornudar. Solo que en fisiología le dicen expiración forzada, porque necesitamos comprimir más, con más fuerza. O sea, tú ahora estás respirando y expulsas el aire, pero con un volumen, con una presión, ¿no? Pero cuando toses o estornudas es mayor. O sea, una cosa es hablar y las gotitas de saliva, tu spray, llegan hasta 1 metro. Por eso dicen, ¿no? 1 metro de distancia, distanciamiento social. Tú en la calle te alejas de las personas. Yo me alejo como 20 metros, Anderson. Yo sí soy así. Además, digo, siempre he sido así. Ustedes no me conocen de antes, pero yo siempre he sido así. ¿No? Ustedes no me conocen, pero yo siempre ando lejos de la gente. Siempre cruzo la acera. Siempre, o sea, siempre he sido así. Así que para mí ser así no es novedad. Ahora me da un poco de risa ver que la gente es como yo. Ahora la gente ve y se aleja. Y claro, está bien, la pandemia, ¿no? Pero antes la gente no era así. Yo siempre he sido así, desde chico he sido así. Yo siempre he ido por calles donde no hay nadie y si veo un humano me cruzo la acera. O sea, siempre he sido así. No sé, Sofía, siempre he sido así, siempre he sido así. Siempre he tenido ese... ¿Sabes lo que pasa, Sofía? Es que yo soy alérgico. Soy alérgico. Yo tengo una rinitis cortesía de mi madre. Y esto, por ejemplo, ahorita me está picando ya. Eso es así. Esa es mi vida. Entonces, cuando cruzo con las personas, si tienen un perfume o algo, estornudo, me irrita y estoy todo el día de mal humor. Entonces, por eso
Por eso, para evitarlo, cruzo calles. O sea, me acostumbré así, a cruzar calles, a alejarme de la gente, no entrar en lugares cerrados. Nunca, yo nunca hago cola, amigos, nunca hago cola. O sea, es mi ley, o sea, nunca, que tenga ese problema. Pero fíjate ahora, Sofía, que esa conducta mía ha hecho que yo esté bien en la pandemia, pues, ¿no? Porque me ha venido, me ha calzado bien la pandemia, porque ahora es justo lo que se requiere para no contagiarse. Yo no me he contagiado de COVID, por ejemplo. Claro, claro. Entonces, y en mi casa siempre llegaba, me lavaba las manos y me ponía alcohol, siempre, siempre. Yo nunca toco a nadie, nunca a nadie. Bueno, yo vivo solo, obvio. En mi casa, siempre llegaba y me lavaba las manos, siempre. Y le decía a los chicos, chicos, lleguen a sus casas. Así que, usted hemos viajado, amigos, en esos buses. ¿No te acuerdas que el pasamanos era pegajoso? O sea, agarrabas el pasamanos, tu mano se queda pegada y tú tienes que bajar y calar tu mano para poder salir de ahí. O sea, obviamente, pues Rachel, o sea, vas a llegar a tu casa con esa mano sucia. O sea, de frente, me lavaba las manos, mínimo, lo desinfectaba y ahí recién ya podía hacer mis cosas, ¿no? Etcétera. Claro, claro. Entonces, todas esas costumbres que he tenido me han sido útiles en la pandemia, ¿no? Ahora, cuando hablamos, liberamos microgotitas que se conoce como spray y el virus viaja ahí, en el spray. Cuando hablamos nada más, ese spray alcanza una distancia de 1 metro. O sea, hasta 1 metro llega. No lo puedes ver. Hay unas cámaras especiales, yo vi unos videos donde se ve a una persona, o sea, han tomado en buses, así, en lugares donde van las personas, restaurantes, peluquerías, y con esas cámaras especiales han podido ver ese spray cómo se dispersa a 1 metro. O sea, acá yo estoy hablando y el spray está a 1 metro. Así que si yo tuviese el virus, que no lo tengo, entonces estaría a 1 metro a mi redonda el virus. ¿Está bien? Entonces, mientras más me alejo es mejor. Pero cuando estornudo o cuando tengo tos y la expiración es forzada y la presión es más fuerte y se comprimen más los músculos, entonces llega a más de 1 metro. Puede llegar a 3, 4 o 5 metros. Entonces, ahí es importante la mascarilla, porque la mascarilla va a detener ese spray, gran parte de ese spray. Claro, por eso que si una persona tiene mascarilla, está tosiendo, claro, con mascarilla, con doble mascarilla, es menor riesgo de que alcance esos 5 metros, pues acá sería solamente 1 metro igual, o 1,5 metros. Sin mascarilla alcanza los 5 metros. Por eso es que ahora también creo que todos, yo más, por mis clásicos temores, por mis fobias personales, cuando veo una persona sin mascarilla, me alejo como si fuese un animal rabioso, amigos. ¿Ustedes qué tal? ¿Igual también? Ir por la calle y ver a un humano sin mascarilla, no, no, definitivamente yo corro de ahí, salgo corriendo de ahí. Exagerado tal vez, pero es que también hay personas que ya no usan mascarillas, es lo que yo no entiendo. No entiendo, en serio, ¿cierto? Mira, hay dos tipos de personas, Richo. Las que de plano no usan mascarilla ni la llevan, simple, o sea, salen de su casa como si nada. Pero lo otro creo que es peor, porque hay quienes usan mascarilla, pero se la ponen en la barba. O sea, está así, abajo. Entonces, ¿para qué la llevas? ¿Cierto? Eso creo que es peor, Gabriela. Por lo menos el otro ya aceptó que no la piensa usar. Pero el otro es peor porque tiene la mascarilla abajo. O sea, ¿para qué la lleva? ¿Qué adorno es ese? Es como un babero, lo usan como babero, casi ya. Creo que eso es peor. Claro. O sea,
Entonces, ese es el problema. ¿Está bien? Ese es el tema. Cuando uno estornuda o tose, la expiración es forzada y eso hace que los músculos se compriman más. Por eso es que nos ha pasado a todos, cuando hemos tenido tos, por ejemplo, tos, estornudos por bastante tiempo, varios días, nos duele el tórax, te duele el pecho, te duele la espalda, ¿cierto? Estás con dolor porque el músculo se contrae todo el tiempo, demasiado. Entonces es normal, si estás tosiendo todo el tiempo, que te duela el pecho. Porque aparte de este músculo, también están los músculos intercostales, los que están entre las costillas, que también se contraen. Pero cuando uno tose o estornuda, entonces trabajan más, se contraen más fuerte y obviamente el dolor es inevitable si estás tosiendo todo el día. ¿Está bien? Perfecto. Capturen eso, chicos. Voy a tomar una foto. Capturen, capturen. Ya está. Bien. ¿Alguna pregunta sobre este tema, chicos? Respiración humana. ¿Alguna duda final que les quedó? ¿Todo bien? ¿Se entendió? Todo bien, Gaby. Bien. Qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Hoy juega Perú, así que no sabemos qué nos pasará. Así que mejor estar de buen humor hoy día, ¿no? De ese partido no lo veo ya. No sé, ya creo que hay que ser masoquista para verlo, ¿no? Ya sabemos qué va a pasar ya. Contra Brasil, Sofía. En Brasil. Contra Brasil y en Brasil. Eso no tiene buena pinta. Sí, hay cosas que ya no. Ujú. Hay cosas que ya no. Walter, sí, pero mira, yo creo en eso. Yo creo en eso. Creo que todos creemos en eso porque estamos sobreviviendo a una pandemia. En serio. Ah, como Coto Guadalupe, ¿no? La fe es lo más lindo, ¿no, Rodrigo? No, yo creo que sí. La mente positiva en todo sentido es clave, pero también hay situaciones en las que ya es irremediable, ¿cierto? Y a veces nos cuesta también creer en eso. Está bien, la fe, ya, como dice Kuto. Bien, chicos. Nos encontramos mañana. ¿Está bien? Un abrazo para todos. Buen día, buenas clases, buena vibra. Que tengan un buen día, chicos, y nos encontramos mañana. Ya conversaremos el resultado seguramente. Hablamos, cuídense mucho. Nos vemos. Buen día para todos. Gracias a ustedes. A ustedes muchas gracias. Lucy, muchas gracias. Nos vemos.